Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de nuestra página web. Estamos desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Felipe, en el distrito de Comas, en Lima, compartiendo una serie sobre los salmos. Y vamos a ver ahora el Salmo 128. Pueden abrir sus Biblias allí en el Salmo 128. Vamos a leerlo. Es la base de nuestra meditación. Si a alguno de ustedes le falta su bosquejo, pueden levantar la mano para que los hermanos sugieres le hagan llegar sus bosquejos. Aquí, hermano Jesús, aquí adelante. Faltan algunos hermanos, por acá también. Mantenga su mano en alto para que todos tengan su bosquejo y puedan seguir la meditación en esta hora. Vamos a leer el Salmo 128 en sus Biblias y lo vamos a hacer con reverencia. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. El Salmo 128 junto con el Salmo 127 son conocidos como los salmos de la familia. De esa manera se conocen el Salmo 127 y el Salmo 128. Y estos salmos, junto con otros 15 salmos, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, también se les conoce como cánticos graduales. Es el nombre que se le han puesto. Si ustedes miran debajo del título del Salmo 128, del Salmo 127, aparece esta expresión, cántico gradual. Y son llamados así porque empiezan con una sección introductoria en cada uno de los versículos, el versículo 1 de cada uno de los salmos, pero además se le llama cántico gradual porque se recitaban, los peregrinos que subían a Jerusalén tenían por costumbre recitar estos salmos. Jerusalén está situada a 750 metros aproximadamente de altura sobre el nivel del mar. Entonces, cuando los peregrinos tenían que, en las fiestas religiosas, subir a Jerusalén, habían unas gradas o unos peldaños que les permitía llegar hasta la santa ciudad. Y mientras subían esas gradas, recitaban estos salmos desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. De allí que se les conozca como cántico gradual. Es interesante porque parece que hay una secuencia temática en el Salmo 127 con el Salmo 128. Por ejemplo, el Salmo 127 va a hablarnos de la familia también, va a hablarnos del casamiento, va a hablarnos de lo que significa la construcción del hogar. Y dice en el versículo 1 del Salmo 127, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No está hablando de una casa material, por cierto, está hablando del hogar, está hablando del matrimonio, está hablando de la familia, de la relación de las familias. Se nos dice, por ejemplo, que la familia debe estar fundamentada en Dios, un tema que también es tema del Salmo 128. Se nos enseña que la primera prioridad que debe haber en toda persona debe ser Dios. E inmediatamente después de Dios su familia y en tercer lugar entonces su trabajo. Hoy día nos encontramos con lo que se llaman trabajólicos, ¿no? ¿Saben ustedes quiénes son los trabajólicos? Es la gente adicta al trabajo, que puede pasar 14, 15, 16 horas trabajando. Y dicen entonces que no tienen tiempo para los hijos, no tienen tiempo para la esposa o el esposo, no tienen tiempo para la familia. Se han convertido en trabajólicos, adictos al trabajo. La bendición del trabajo se hace realidad cuando ponemos nuestras prioridades en orden. Y eso es lo que nos enseña parte del Salmo 127 y el Salmo 128.
El Salmo 127 va a hablar también acerca de la llegada de los hijos a la familia. En fin, hay muchos temas relacionados entre estos dos salmos y por eso se les ha llamado los salmos de la familia. Esta mañana vamos a enfocarnos en el Salmo 128 y hablar acerca de los valores de la familia. Pero antes de hacerlo tenemos que reconocer y dar una pequeña mirada a la situación que vive nuestro mundo y que vive nuestra sociedad el día de hoy en cuanto a la familia. Por ejemplo, muchos jóvenes no hablan acerca del matrimonio, no quieren llegar al matrimonio porque lo ven como un compromiso entre dos personas. De hecho, en Europa, muchos jóvenes ya no se casan, simplemente se juntan, hacen una especie de acuerdo y si les va bien, bueno, siguen para adelante y si no les va bien, entonces se separan, pero después de haber llevado una vida de matrimonio. Por otro lado, el porcentaje de madres solteras, el porcentaje de hijos abandonados y el número de divorcios va cada día en aumento. Es decir, la sociedad que estamos viviendo, el mundo en el que estamos viviendo hoy, es un mundo que nos presenta una familia sin valores, matrimonios, hogares carentes de valores bíblicos. Y uno se pregunta, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? ¿Dónde han quedado esos valores de antaño que hacían que las familias se mantuvieran unidas, en armonía? ¿Por qué esta sociedad, que se llama una sociedad posmoderna, está queriendo marcar las pautas para la vida familiar al punto de decirnos, bueno, si las cosas no caminan en un hogar, tenemos la opción del divorcio? Y lo toman sencillamente como una decisión más, sin pensar en la trascendencia y las implicancias que tiene llegar al divorcio. Si es que hay una crisis que está viviendo nuestra sociedad, es justamente la crisis familiar. Y lo que es peor, ¿por qué los valores anticristianos, estos valores en contra de la Biblia que están en la sociedad, por qué están influyendo en la vida de la iglesia? ¿Por qué hay muchos cristianos que empiezan a alinearse con los valores antibíblicos de la sociedad? El problema que estamos planteando, hermanos, no solo se da en la sociedad, sino que de modo muy sutil empieza a afectar a los matrimonios cristianos. Esto es algo que lo vemos en la consejería. ¿Cuántas veces no llegan a nuestras oficinas hermanos, hermanas, diciendo, pastor, mi esposo es así, él viene a la iglesia, pero en la casa me trata de tal manera? O esposos que dicen, pastor, mi esposa es una hermana que sirve en la iglesia, pero en la casa está dando mal testimonio. Y uno se pregunta, ¿será que es tan difícil mantener los valores bíblicos en el hogar? ¿Qué razones hay para que no hagamos del hogar una luz que alumbre un mundo que está en oscuridad y que más bien se convierta en un hogar casi como los impíos? El Salmo 128 nos va a dar pautas para rescatar los valores de la familia. Y lo primero que encontramos en el Salmo 128 es una base fundamental. Encontramos un fundamento sumamente importante si es que queremos tener un hogar con valores bíblicos. El temor a Dios. La base fundamental, el cimiento que tú y yo debemos plantar para tener un hogar con valores bíblicos es lo que el salmista llama el temor a Dios. Mira el versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Dichoso, feliz es aquel que teme al Señor, que tiene reverencia a Dios. Y luego pasa a hablar acerca del trabajo, de la esposa, de los hijos. El salmista lo que está haciendo es poner un fundamento, poner una base para ser feliz en la familia. Y esa base es el temor al Señor. Pero entiéndase temor a Dios no como tenerle miedo.
Porque algunos creyentes piensan que tenerle temor a Dios es tenerle terror a Dios. Y no es eso. Cuando hablamos de tenerle temor a Dios, estamos hablando de esa actitud de reverencia y de solemnidad ante las demandas que Dios nos hace a cada uno de nosotros como miembros de una familia. Dichoso es aquel que tiene reverencia a Dios, está diciendo el salmista. Feliz es aquella persona que tiene solemnidad ante Dios en su hogar. Y es interesante ver cómo la Biblia equipara el temor a Dios con ciertas actitudes que nosotros haremos bien en considerar. Por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 4, el libro anterior a Salmos, en el versículo 6, Job va a decir y va a hacer una pregunta retórica. Él va a preguntarse, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿De qué nos está hablando Job? De que el temor a Dios tiene como una característica el confiar en Dios. El temor a Dios no es salir asustados corriendo ante la presencia de Dios. Es cierto que Dios es un Dios santo y que su presencia nos infunde santidad. Pero el temor reverente a Dios tiene que ver con la confianza del cristiano de poder descansar en un Dios que es bueno y que nos invita a confiar. En el capítulo 28 de Job, en el versículo 28, se equipara el temor a Dios con la sabiduría. Fíjate lo que dice Job 28, 28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job está equiparando el temor a Dios con la sabiduría. ¿Y cómo no vamos a tener sabiduría, especialmente los varones que somos cabeza del hogar, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que tomar ciertas decisiones para nuestros hijos, en nuestra relación con el hogar? Necesitamos la sabiduría que es dada por el temor a Dios. Cuando vamos a 2 de Corintios, al capítulo 7, en el versículo 1, encontramos allí que Pablo va a relacionar el temor a Dios con la santidad. Es decir, explicándonos que una persona que quiere tener temor a Dios tiene que saber caminar en el camino de la santidad. Dice 2 de Corintios 7, versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué cosa? En el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es interesante que Pablo primero exhorta a los corintios a que nos limpiemos de toda contaminación. Nos está hablando de un evento, de una decisión que tú y yo tenemos que tomar de querer ser limpios de toda contaminación, de todo aquello que pueda estar contaminando nuestra vida, nuestra alma. Pregúntate, ¿qué cosas te contaminan tu espíritu? Pueden ser cosas que miras en la televisión, en el internet, cosas que escuchas por allí con tus amigos no creyentes quizás. ¿Qué cosas están contaminándote? Ante esa realidad, Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero inmediatamente añade, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Está equiparando el temor a Dios con el hecho de ser santos. Y ese perfeccionando tiene que ver con un proceso en la vida del cristiano. La santificación no es algo que tú lo consigues de la noche a la mañana. La santificación es un proceso que va a durar toda la vida. Pero esa santificación, ese proceso, tendrá que ser hecho en el temor de Dios. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de temor a Dios, no está hablando de tenerle terror a Dios. No está hablando de miedo. En cuarto lugar, Eclesiastés nos señala que el temor a Dios es obedecer a Dios. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 12,
versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, si alguna vez tú has pensado que el temor a Dios es tenerle miedo a Dios, es tenerle terror a Dios, quita eso de tu cabeza. Porque el temor a Dios tiene que ver con elementos prácticos de la vida, como es, por ejemplo, confiar en Dios, como es, por ejemplo, descansar en la santidad de Dios, obedecerle. Todo eso tiene que ver justamente con tenerle un temor reverente al Señor, con la sabiduría que es necesaria para la toma de decisiones en el hogar. Por lo tanto, el temor a Dios no tiene una connotación negativa, al contrario, tiene un aspecto positivo. Los valores en el matrimonio se alteran cuando en vez de poner como fundamento, como base, el temor a Dios, ponemos otras cosas. ¿Qué estás poniendo como fundamento para tu familia? ¿Cuál es la base que sostiene tu hogar? ¿Cuál es la base que sostiene tus relaciones entre esposo y esposa, hijos y padres? Si no es el temor a Dios, tarde o temprano, esa relación se desmorona. La Biblia dice: dichoso, feliz, el que teme al Señor, que anda en sus caminos. Si tú no estás poniendo como fundamento de tu hogar, la base de tu hogar, el temor reverente a Dios, que implica confianza, sabiduría, santidad y obediencia, tarde o temprano tu hogar se desmoronará. Tarde o temprano tu hogar, como un castillo de naipes, se va a caer. A menos que pongas al Señor como el fundamento de tu hogar. Hay personas que, en vez de poner el temor a Dios como base, ponen como fundamento el gusto, lo físico, la atracción física por la otra persona. Y piensan que el matrimonio o su matrimonio debe fundamentarse en los gustos de la otra persona. Si es un esposo guapo, una esposa simpática, sobre eso se fundamenta ese matrimonio. Pero ¿qué pasa con lo físico? ¿Qué pasa con la belleza? Tarde o temprano se empieza a acabar. Y eso explica por qué algunos hombres que tienen 30, 35 años de matrimonio, 25 años de matrimonio, sienten que se aburren de su esposa, sienten que no encuentran la belleza que tenía la esposa hace 20 o 25 años y empiezan a buscar en otras mujeres, generalmente menores que él, esa belleza física. ¿Por qué? Porque han fundamentado su relación familiar en lo físico. Y si tú fundamentas tu relación en base a lo físico, tarde o temprano lo físico se acaba y tu matrimonio se va a acabar también. Otros fundamentan la relación en una situación económica. Mientras hay dinero, todo marcha bien. Mientras las cuentas están sólidas, no hay ningún problema. Mientras todo está pagado, somos felices. Pero ¿qué pasa cuando viene la crisis económica? Ese matrimonio se desmorona. Ese hogar se vuelve un hogar infeliz. ¿Por qué razón? Porque fundamentaron su matrimonio sobre un aspecto tan trivial como la base económica. Otros toman como base la relación de amistad o el proyecto de vida, las metas que uno se ha trazado. Para otros es sencillamente el buen deseo, la ilusión, una ilusión del matrimonio. Fundamentan su matrimonio sobre la ilusión y están todos emocionados para llegar al día del matrimonio. Eso explica por qué razón parejas que se casan de esta manera, a los 6 meses o al año, ya están queriendo separarse y divorciarse. Porque fundamentaron su matrimonio sobre una ilusión. Ahora, no estamos diciendo que no busquemos y no veamos en nuestra pareja, en nuestra esposa o esposo, la belleza física.
La belleza física es un regalo de Dios y hay que apreciarla. No estamos diciendo que no sea importante una buena situación económica para poder llevar adelante el hogar. No estamos diciendo que la amistad o las metas, incluso que la ilusión, no sea un aspecto positivo. Pero el problema está cuando tú quitas el temor a Dios y pones otros fundamentos para tu matrimonio. El problema empieza cuando tú quitas lo básico que es reverenciar a Dios y lo quitas como el fundamento de tu hogar. En la figura que aparece en pantalla, vemos que el matrimonio se compone de 3 personas. Dios como el vértice, como el centro de la relación, y el esposo y la esposa formando parte de ese triángulo. A menos que tú vivas en tu hogar como padre, como esposo, como esposa, como hijo, a menos que Dios sea el centro en tu hogar, no vas a ser feliz. No vas a saber enfrentar los problemas que vendrán. No vas a poder encarar las dificultades que todo matrimonio tiene. Vas a querer hacerlo a tu manera, porque sencillamente has descartado al Señor de tu vida y de tu familia. Esto tiene que llevarnos a preguntarnos si estamos teniendo temor reverente hacia Dios en nuestra relación familiar. O estamos actuando sencillamente bajo nuestros propios criterios y nuestras decisiones, por cierto, muchas veces equivocadas. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Pero en segundo lugar encontramos en el Salmo lo que yo llamo las consecuencias felices de temer a Dios. Las consecuencias felices de temer a Dios. Y la primera consecuencia es que hay bendición en la familia. Mira lo que dice el versículo 2. Vamos a leer del 2 al 4. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Qué figura tan preciosa que usa el salmista para describir en primer lugar la bendición en la familia. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, feliz serás y te irá bien. Está hablando de una bendición muy particular en toda familia que tiene a Dios como el centro, en toda familia que ha aprendido a reverenciar a Dios. No tiene que ver solamente con lo material, sino sobre todo con lo espiritual. ¿Te acuerdas lo que dice el salmista? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿De qué está hablando? De la bendición material que hay en la casa del justo, de la bendición que Dios trae cuando aprendemos a tener temor reverente a Dios en el hogar. La idea del texto es que en la casa del justo hay suficiente para comer, cualquiera sean las circunstancias. Así estemos pasando por adversidad o nos estén yendo bien las cosas, siempre habrá algo para comer en la casa del justo. Y esta promesa es una promesa doble, la promesa del versículo 2, porque dice, tendrá algo para comer y tendrá éxito en sus negocios. No es alguien que tiene que depender de otros. Será alguien que podrá trabajar con sus manos. Y luego dice, bienaventurado serás y te irá bien. Está hablando del éxito, de la bendición en el trabajo. Y esto no tiene nada que ver con teología de la prosperidad. Es sencillamente la bendición que viene sobre el padre de familia, sobre la madre de familia, cuando ha considerado a Dios como el centro de su hogar. Yo estoy seguro que si preguntara a ustedes si es que han tenido experiencias donde Dios les ha provisto alguna vez, más de uno levantaría la mano y nos contaría las bendiciones que ha recibido de parte del Señor. ¿No es así? Dios siempre proveyendo. Cuando parecía que las puertas se cierran, cuando parece que no hay una luz, ahí está Dios para proveer, para darnos el pan. No es que nos sobre, quizá no nos sobra. Quizá tenemos
aprietos económicos en algún momento, pero siempre la bendición de Dios proveyendo para sus hijos. Esa es la bendición para todo aquel que teme al Señor. En segundo lugar, está lo que yo llamo la felicidad en la familia. La felicidad en la familia. Mira lo que dice el versículo 3. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí el salmista está usando dos figuras conocidas para el judío. Primero, la imagen de la vid. La vid simbolizaba el fruto del vientre de la mujer. Y los numerosos hijos aparecen como racimos abundantes de esa vid. Nos está hablando entonces de esa bendición de la mujer de poder traer hijos a este mundo, ser como una vid que lleva fruto, dice la palabra, a los lados de su casa. La segunda imagen es la imagen de los renuevos de olivo que simbolizan a la juventud y el vigor de los hijos reunidos en torno a la mesa familiar. ¡Qué linda figura! Es una figura cautivante, es una figura hermosa. Es el padre y la madre sentados en la mesa, rodeado de los hijos como una bendición de parte de Dios, y en esa mesa todos con temor reverente hablando del Señor. La mujer, como la viña, es una planta tierna. Por eso se nos dice que debemos de tratar a la mujer como a vaso frágil. Una planta tierna que exige su cuidado, que rinde fruto. Los hijos en torno a la mesa se convierten en una bendición por la compañía y por las buenas conversaciones de padres temerosos de Dios. Pero hoy día parece que hemos dejado de lado esa práctica. Y ya los hijos comen a la hora que ellos quieren, el esposo come a la hora que puede, la esposa a veces come sola porque los demás no llegaron todavía a la hora del almuerzo. Y ya no tenemos, parecería, esos tiempos en que podemos reunirnos papá, mamá e hijos para disfrutar de las bendiciones del Señor. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿cómo es tu relación con los miembros de tu familia? Ponte a pensar. ¿Qué tipo de relación tienes tú como esposo con tu esposa? Tú como esposa, ¿qué relación tienes con tu marido? Con tus hijos. Hijos, ¿cómo es la relación con sus padres? ¿Es una relación correcta? ¿Te consideras que eres un padre temeroso de Dios? ¿Eres una madre que reverencia el nombre de Dios? La idea del Salmo 128 es que los hijos están en la casa y anhelan estar en la casa. No como hoy, que muchos chicos prefieren no llegar a casa o estar fuera de ella porque ya no pueden soportar más las discusiones y los problemas entre papá y mamá. La expresión a los lados de tu casa que usa el salmista nos habla de la intimidad que debe haber en el hogar. En los países orientales, las habitaciones de las mujeres estaban siempre alejadas de la puerta principal de la entrada a la casa. Por eso nos habla de esa intimidad que debe ser cultivada al interior del hogar. Yo te pregunto, ¿cómo es tu hogar, hermano, hermana? ¿Cómo es el trato entre los miembros del hogar, entre la familia? A veces en la consejería llegan personas y nos cuentan los dramas. Y nos parece mentira que a veces en la iglesia asumimos una postura, pero cuando estamos en casa asumimos otra. ¿Es tu hogar un lugar donde reina la paz, la armonía, la bendición de Dios? ¿O es tu hogar como un ring de box, donde el pleito y la discusión la escuchan hasta tus vecinos no creyentes, quienes dicen, si eso es ser cristiano, yo no quiero serlo? ¿Cuánto daño le estamos haciendo a la sociedad cuando presentamos un hogar
que no se diferencia en nada de aquellos hogares que no conocen al Señor. Hermanos, tenemos que asumir la responsabilidad cada uno de nosotros y el desafío de la bendita palabra de Dios de tener un hogar que se fundamente en el temor a Dios. Y dejar a un lado los griteríos, los pleitos, la violencia, para presentar delante del Señor nuestro hogar como una antorcha que alumbra un mundo que está en oscuridad. ¿Cómo es tu hogar? A veces le tenemos más respeto al pastor que al Espíritu Santo. Y somos uno en la iglesia y otro en la casa. Estamos frente al pastor, nos portamos bien, hasta nuestro lenguaje cambia. Pero cuando vamos a casa, ¿qué sucede? Empiezan los pleitos entre el esposo y la esposa. Y los hijos miran y dicen, si mi papá que va a la iglesia, mi mamá que va a la iglesia, se porta así, ¿para qué voy a ir yo a la iglesia? Y después nos preocupamos por qué tenemos hijos rebeldes. Hijos que no quieren seguir al Señor. ¿No será por el ejemplo que les hemos dado? A veces los hijos huyen del hogar porque no encuentran la paz que ellos quisieran en su hogar y dicen, bueno, a la primera me caso con quien sea, con tal de huir de la casa. Y se comprometen en relaciones lamentables y tristes y lo único que logran es más drama a la familia. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, no estoy diciendo, por favor, que debemos tener un hogar perfecto, porque nadie puede tener un hogar perfecto. Todos tenemos que aprender en el hogar a caminar bajo el temor de Dios para hacer cada día nuestra relación con la esposa, el esposo y los hijos y los padres una relación fructífera. Pero no estoy diciendo que tengamos un hogar perfecto, no podemos. Celeste y yo tenemos 30 años de casados. Tenemos 2 hijos hermosos, una nieta bellísima, un yerno que es un hombre que ama al Señor. Pero en los 30 años de matrimonio hemos tenido nuestras asperezas, hemos tenido nuestras luchas, hemos tenido nuestros desacuerdos. No estoy diciendo que no se tengan desacuerdos, pero hay que saber llevar aún los desacuerdos y las discusiones al temor de Dios. Y a veces nosotros tenemos opiniones diversas, a veces mayormente en cuanto al ministerio, en cuanto a cosas que se pueden o no hacer en la iglesia. Nuestro tema de conversación en casa es la iglesia. Y podemos tener desacuerdos, pero desacuerdos con altura. Siempre sabiendo que el Señor nos invita al temor reverente. Así que no te pongas la carga de que tienes que tener un hogar perfecto, porque no es así. Pero si tú dejas que el Señor y el temor a Dios sea la base de tu hogar, te aseguro que en el proceso y con los tiempos, tu hogar será cada vez más fortalecido en el Señor. Si por contraste sacas a Dios de tu vida y de tu hogar, tarde o temprano tu matrimonio se vendrá a pique. Tarde o temprano tus hijos van a apartarse de la fe. Necesitas poner al Señor como la base, el fundamento del matrimonio. Ahora, yo sé que aquí hay madres solteras. Sé que hay mujeres que llevan su hogar ellas solas, que no tienen al lado al esposo. No es excusa para que tú como madre no implantes en tus hijos ese temor reverente al Señor. No hay razón para decir yo no puedo. Porque si eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, tienes los recursos espirituales para bendecir tu hogar. Temor al Señor. Y finalmente, ahí está, crecimiento en la familia, dice el versículo 6. Vamos a leer desde el 5. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Veas a los hijos de tus hijos. ¿De qué nos está hablando aquí el salmista? De la extensión de nuestras vidas. Las generaciones que vendrán posteriormente a nosotros. Está hablando aquí de la bendición de ser abuelito o abuelita. Veas a los hijos de tus hijos.
Proverbios 17 va a decir que la corona de los viejos son los nietos. Y los abuelos solemos tener un extraordinario afecto por nuestros nietos, ¿no es verdad? Los que somos abuelitos sabemos muy bien cómo podemos compartir el cariño y el amor con nuestros nietos. Esa es una promesa de Dios, una promesa a ver nuestras siguientes generaciones, pero es una promesa que se basa en el requisito de tenerle temor a Dios. Temor que se expresa en confianza, sabiduría, santidad y obediencia. Alguien ha dicho que los nietos son los hijos que uno puede engreír hasta que uno quiere, ¿no? Después ya se los devuelve a los padres, para que los padres los sigan criando. Pero los abuelos los engreímos, los disfrutamos. Esa es la bendición que Dios da para todo hogar que ha entendido que hay que tener un temor reverente al Señor. Quiero ir terminando. El versículo 4 dice, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Te has dado cuenta de algo? El temor a Dios es el principio y el final. El salmista enmarca todo bajo el paraguas del temor a Dios. Te pregunto, ¿tienes temor reverente a Dios? Te pregunto, ¿estás experimentando la bendición de Dios en tu familia? ¿Estás experimentando la bendición de Dios en tu trabajo? ¿O por el contrario, te sientes deprimido, abrumado por los problemas familiares, por los problemas económicos? Pregúntate como esposo, ¿es tu esposa una vid, símbolo de la alegría, símbolo de la felicidad? ¿O es tu esposa una mujer amargada, resentida, entristecida por causa tuya? Porque a veces los hombres somos toscos, bruscos, y no tratamos a la esposa como a vaso más frágil. Y con el uso del sarcasmo y a veces el uso de la violencia, estamos formando una esposa amargada, resentida contra Dios, deprimida por nuestras actitudes pecaminosas. Pregúntate tú como esposa, si le has dado a tu esposo el lugar que la Biblia le da como cabeza del hogar. Si estás respetando el lugar que Dios le ha dado a tu esposo. Si estás sometiéndote en amor a la autoridad. O por el contrario, estás burlándote del papel que Dios le ha dado a tu esposo. Haciendo uso del sarcasmo también. No queriendo reconocer la autoridad espiritual que él tiene. Y quizás afectando su autoestima. ¿Son tus hijos ese olivo del cual habla la Biblia? ¿El vigor de la juventud, símbolo de honra a Dios? ¿O tus hijos no quieren parar en casa porque ya no aguantan más la situación presentada en el hogar? Hijos, ¿qué trato están dándole a sus padres? ¿Están honrándoles? ¿Están respetando la autoridad? ¿O estás en esa edad, en esa etapa en que quieres hacer lo que a ti te parece sin considerar a tus padres? Todos anhelamos una vida familiar gozosa, ¿verdad? Cuando llegamos al matrimonio, todos llegamos con el deseo de ser felices para toda la vida. Para toda la vida. Queremos una vida familiar bendecida por Dios. Queremos una vida familiar larga. ¿Sabes dónde está la clave? En tenerle temor reverente a Dios. Un temor que se expresa, como hemos dicho, en la confianza en Dios. Descansar en Él. En la sabiduría que Dios nos da para tomar decisiones correctas en el matrimonio. Pero también temor a Dios que implica santidad y obediencia. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a tener un hogar que alumbre un mundo que está en oscuridad. Amén. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros
como esposos, como esposas, como hijos, como padres, a tener un hogar que sea un testimonio en el barrio, en la comunidad donde vivimos, de tal manera que los vecinos digan, esta familia es diferente. Esta familia tiene algo que yo no entiendo. Yo quiero tener eso que tiene esta familia. Y vayan a tu casa y te busquen, te digan, vecino, vecina, enséñeme cómo hace usted para llevarse tan bien con su esposo, con sus hijos. Y que no suceda lo contrario. Que nos digan, si ellos van a la iglesia y se portan así, no me interesa a mí tampoco ir a la iglesia. Qué triste. Qué triste cuando el evangelio se desprestigia por nuestro mal testimonio. Esta es una decisión que podemos tomar hoy, pero que tenemos que trabajarla toda la vida. Toda la vida. Porque en ese proceso de santificación, el Señor nos va a dar la capacidad de poder ser un mejor padre, ser una mejor madre, ser mejores hijos, esposos, esposas, miembros de familia. De una familia que traiga gloria y honra al bendito nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar.